Hola, les doy la bienvenida a esta nueva explicación, donde vamos a transformar la investigación médica en algo súper claro y fácil de digerir. Hoy nos enfocaremos 100% en el paciente y su proceso, hablando de una condición famosísima, pero que a veces da un poco de miedo, la hernia discal lumbar. Vamos a desmitificar todo esto trazando una ruta muy clara, desde el susto inicial del diagnóstico hasta las opciones reales de tratamiento. La idea es que todo esto sea tan útil como interesante. Empecemos directo al grano con un número que, la verdad, impacta. 90%. O sea, el 90% de la población experimenta dolor de espalda baja en algún momento. Casi todos. Es un dato que normaliza la condición al instante. Quien siente este dolor no está solo en absoluto. Es simplemente una de las dolencias más comunes que tenemos los seres humanos hoy en día. Y entender esto es el primer paso para perderle el miedo y enfrentar el tema con conocimiento. Nuestra ruta de hoy consta de 6 paradas. Vamos a ver: 1. La anatomía del problema. 2. El proceso de diagnóstico. 3. Las señales de alerta. 4. El manejo conservador. 5. La higiene postural. Y por último, 6. Las intervenciones quirúrgicas. ¡Arrancamos! Sección 1. La anatomía del problema. Entendiendo el origen. Para saber cómo apagar un incendio, primero hay que entender cómo empezó. Veamos qué pasa ahí adentro. Resulta que estas hernias no aparecen en cualquier lado al azar. De hecho, un abrumador 95% ocurre exactamente en la parte más baja de la espalda, específicamente en esos niveles vertebrales que los médicos llaman L4-L5 y L5-S1. Y tiene toda la lógica del mundo, porque esa es literalmente la zona que soporta casi todo nuestro peso y el estrés mecánico de caminar, saltar o sentarnos. Ahora, ¿qué es exactamente una hernia discal? Imagínense que los discos de nuestra columna son como una dona rellena de jalea. Tienen un anillo exterior súper resistente y un centro suave, como gelatina. Bueno, la hernia ocurre cuando hay un pequeño desgarro en esa capa externa y la jalea interior se filtra hacia afuera. El dolor agudo que sentimos se debe a que este material que se escapa termina pellizcando e irritando directamente a los nervios que pasan por ahí. Pero ojo, es crucial no confundir dos cosas. Por un lado, tenemos la discopatía degenerativa, que suena terrible, pero en realidad es solo el desgaste natural y la pérdida de hidratación de los discos porque, bueno, todos envejecemos. Por otro lado, la hernia discal es un evento súper específico donde, como dijimos, el material interno empuja hacia afuera y comprime un nervio. Entender esta diferencia quita muchísimo peso de encima. Sección 2. El proceso de diagnóstico. Encontrando la causa raíz. Veamos cómo descubren exactamente los médicos que una hernia es la verdadera culpable del dolor. A diferencia de lo que muchos creen, los doctores no mandan a hacer resonancias magnéticas de inmediato. Siguen pasos muy metódicos. Todo arranca con una buena charla para conocer la historia clínica y las características del dolor. Después viene un examen físico muy detallado. Y esas imágenes avanzadas, como la resonancia, normalmente se dejan para el final, solo como confirmación visual de lo que el médico ya sabe que está ahí. Y durante ese examen físico, hacen unas pruebas que son fascinantes por su simplicidad. La prueba de Laseg y la prueba de Wasserman. Básicamente mueven las piernas en ángulos muy precisos, actuando como un gatillo mecánico. Si al hacer eso se reproduce el dolor, el médico puede identificar casi con precisión milimétrica qué nervio exacto está siendo irritado. Es como armar un rompecabezas. Sección 3. Señales de alerta. ¿Cuándo buscar atención médica inmediata? Aquí nos ponemos un poco más serios, porque hay cosas que simplemente no pueden esperar. Estas son las famosas banderas rojas médicas. Si de repente hay pérdida de control de la vejiga o los intestinos, entumecimiento en la zona genital que los médicos llaman anestesia en silla de montar, o una debilidad repentina e incapacitante en las piernas, estamos hablando del síndrome de cola de caballo. Y esto, sin exagerar, es una emergencia absoluta. Requiere atención médica urgente, nada de esperar a ver si se pasa. Sección 4. Manejo conservador. Sanar sin cirugía. Volviendo a las excelentes noticias, casi siempre la primera línea de defensa es súper amigable. La inmensa mayoría de las veces, el tratamiento es no invasivo. Los médicos suelen recetar un combo muy efectivo. Reposo, pero cortito, máximo 3 días.
medicamentos antiinflamatorios para apagar el fuego interno del nervio y fisioterapia dirigida. La meta en el primer par de meses es simplemente calmar todo. Cuando la inflamación baja, el cuerpo solito inicia su proceso mágico de reabsorción y curación. Pero atención a esto que es vital. Hay que derribar un mito enorme. Nada de quedarse semanas en la cama. Antes se creía que no moverse era la solución, pero hoy sabemos que la inmovilidad total retrasa la curación y encima debilita los músculos de la espalda. Literalmente, el movimiento gradual y controlado es la mejor medicina que existe. Sección 5. Higiene postural diaria, empoderando al paciente. Y aquí es donde tomamos las riendas y recuperamos el control sobre el dolor. Es de no creer cómo la ubicación de una simple almohada puede hacer toda la diferencia. Si dormimos de lado, en posición fetal, y ponemos una almohada entre las rodillas, o si dormimos boca arriba y la ponemos bajo las piernas, logramos neutralizar la rotación de la columna. Es un cambio pequeñito que quita muchísima presión de los discos durante toda la noche. Un verdadero salvavidas. Y durante el día, sobre todo si trabajamos sentados, la ergonomía es el secreto. Sentarse bien al fondo de la silla, con las piernas bien apoyadas, rodillas a 90 grados y el monitor justo a la altura de los ojos. Este ambiente de trabajo bien armadito evita que la zona lumbar cargue con todo ese estrés que le metemos al sentarnos como si estuviéramos derritiéndonos en la silla. Y por favor, a la hora de levantar algo pesado, las reglas son claras. Usar siempre la fuerza de las piernas, mantener el objeto pegadito al cuerpo y, lo más importante, jamás torcer el tronco mientras se levanta. Esa rotación con peso encima es exactamente el tipo de fuerza que rompe los discos. Así que cuidar esa postura es nuestro mejor escudo protector. Sección 6. Intervenciones quirúrgicas. ¿Cuándo es necesaria una operación? Veamos qué pasa en la etapa final de este recorrido. Hay que ser realistas. A veces los tratamientos conservadores se quedan cortos. Pero las guías clínicas son muy firmes. La cirugía generalmente solo se pone sobre la mesa después de intentar el tratamiento conservador por al menos 6 a 8 semanas sin éxito. O sí, claro está, aparecen esos problemas neurológicos graves de los que hablamos antes. Ahora, si la cirugía termina siendo el único camino, la tecnología moderna es increíble. El estándar actual se llama microdisquectomía. Es una técnica súper precisa y mínimamente invasiva. Entran, retiran única y exclusivamente ese pedacito de disco que está apretando el nervio y dejan el resto de la columna totalmente intacta. Una maravilla de la medicina moderna. Para ir cerrando, quiero rescatar una frase directa de la investigación que da muchísima paz mental. Pocas personas con hernias de disco necesitan cirugía. Es súper importante recordar esto. Con paciencia, buena postura y dándole tiempo al cuerpo, la enorme mayoría de estas hernias sanan de manera completamente natural, sin necesidad de pisar un quirófano. Así que les dejo esta reflexión final. ¿Cómo podría la adopción de estos pequeños hábitos posturales hoy proteger la salud de nuestra columna el día de mañana? Cada vez que nos sentamos bien o dormimos con una almohada extra, estamos tomando el control de nuestro propio cuerpo. Esperamos que esta explicación haya servido para entender la hernia discal desde un lado más humano y súper práctico. Nos vemos en la próxima.